sin mayor preámbulo, le agradecemos a Julio Lascano que haya asistido a este Congreso Internacional y pues le damos la palabra para que nos deleite con su conferencia. Gracias, señor. Gracias. Muy buenos días a todos. Agradecido nuevamente a México, a UNAM, a los amigos del doctor Ayala, el licenciado David Martínez, que siempre desde que yo estuve 3 años aquí, fueron un lazo de unidad muy importante en la integración de, como yo digo, de México y el sur de América, porque los países que somos pequeños al sur de Brasil nos sentimos muy necesitados de abrazar a los países grandes como México. Y eso lo pusimos, creo, en nuestra gestión, cuando estuvimos hasta hace un año, y lo tratamos de proyectar en la universidad, siempre llevando la palabra. Ahora uno se siente más que embajador, portador y mejor de lo que es lo que aprendió es una gran lección. La verdad que el tema es harto interesante y harto largo. Los congresos nos obligan a los profesores y académicos a dejar ponencias. Así que yo he dejado una ponencia escrita y los comento porque siempre son más extensas que lo que uno puede hablar después y dialogar con la audiencia definida. Pero digo que es un tema no solamente de una gran intelectualidad, no solamente de un gran estudio profundo de la ciencia política pública, sino que además de enorme vigencia. Y eso lo hace más difícil, porque sí sería sencillo si fuera la teorética sola de estudiar la ética social, per se. Sin embargo, cuando uno habla de grupos de poder, grupos de presión, en mi caso, o grupos de interés, se encuentra que la realidad política, esa cosa que ustedes aprenden como realpolitik, los alemanes nos dejaron, aparece continuamente. Entonces, yo diría que el primer punto que les voy a comentar es: ¿están vigentes, no están vigentes y por qué están vigentes estos grupos? Les decía que están vigentes porque sea un grupo de poder, sea un grupo de presión, o sea un grupo de interés, que los vamos a catalogar en 3 situaciones, todos buscan intereses muy concretos, para sus objetivos muy concretos. Todo grupo o factor de poder puede ser un grupo de personas o entes privados o públicos que los aglutina un mismo interés. Y a partir de allí ejercer poder o presión para forzar las decisiones a su favor. Esto es lo básico que caracterizaría a los 3 distintivos, con la enorme diferencia que tienen a los grupos de poder que se van a expresar los colegas como captores de la búsqueda de la toma del poder público. Hoy en día, como digo, vamos a ver el distintivo público-privado. Al grupo de presión como aquel que busca el interés sectorial, influenciarlo y cambiarlo a su favor, sea en el sector del gobierno o hacia sí mismo. Y al grupo de interés que solo va a buscar ciertos favores, sean ocasionales, directos o indirectos. Esto es lo que nos va a distinguir básicamente las categorías que vamos a analizar. La vigencia, lamentablemente, en el siglo XX, lamentablemente, y después voy a aclarar por qué digo 2 veces esta palabra, es por una mala magia, falta de obviedad en las corruptelas políticas de muchos de nuestros países, son los que han generado la visualización del grupo de poder, del grupo de interés o del grupo de presión como una cosa mala, algo que asusta, algo que nos va a comer, algo que está generando una directa distorsión de lo que es. O sea, se han manipulado la religión, intereses de los sindicatos, se han derivado en mafias, en sociedades secretas paralelas, la desviación de capitales, la desviación de los capitales multinacionales, el narcotráfico, el narcolavado de dinero. Todos los temas que ustedes leen hoy, los digo así someramente al principio: terrorismo de Estado, narcotráfico, etcétera, etcétera, no son sino deformaciones de los recursos humanos pueda automatizar esa política como una estrategia institucional, donde la política sigue siendo arquitectónica y mandataria de los demás actores del sistema. Pero esa política institucional, orgánicamente ejecutada, trabajará para los fines comunes e intereses del Estado, es decir, de la sociedad misma, que estos intereses provengan de organismos públicos, privados, institutos, ONGs, gremios, centros de estudio, partidos políticos u estructuras del poder del mismo Estado, como provincias, gobernaciones o municipios, todos los cuales deben converger
a que el grupo de poder y el lobista sean útiles a las causas humanas o humanistas o de buen haber y de buen ser que debería generar el Estado. Así que el Estado también tiene la culpa, digamos, de cargar esta sobregeneración de la actuación del lobista que deformó sus intereses. Debe, les digo, revisar esta cuestión y dar más atrás para institucionalizarlo correctamente. Hay un caso de lobista muy típico que es institucional, no se asusten, que es el de nuestros espías, que son las secretarías de Estado, las secretarías de información, las CIDES, CICES, etcétera, etcétera, que en Latinoamérica tienen una historia triste en realidad. Cada vez que uno se sienta en congresos internacionales, lo confieso, a mí me ha tocado estar viviendo en Europa, en América Latina y otros más, y se plantea el tema del reordenamiento de los servicios del Estado, de información, etc. Cada congreso que yo he concurrido de escucha, los expositores, diría que fue un fracaso. Es un tema, señores, absolutamente naif y absurdo discutir si debe existir o no una Secretaría de Información del Estado. Puede discutirse sus objetivos y puede discutirse la selección del personal. Pero no va a existir en la política misma, como no existía en Grecia, no va a existir en la actualidad la capacidad del Estado y de una sociedad de evitar tener un servicio de información. ¿Por qué? Porque hace la naturaleza de la misma comunidad organizada, nos guste o no nos guste. Es decir, el lobista secreto perteneciente al Estado del siglo XX tuvo destacadas actuaciones, por ejemplo, favorables, fíjense lo que voy a decir, favorables en las dos guerras mundiales y favorables también en el periodo del ápice del Sol. En una escala menor, como dijimos, están los grupos de interés, que yo los llamo más que nada grupos de difusores de ideas. En realidad son los más sanos, los grupos ecologistas, los que actúan sobre colegios públicos, sobre cámaras de comercio, es decir, si bien cubren intereses sectoriales, no llegan a dañar estructuras de un modo tal que se conviertan en un grupo de presión permanente, Lo que sí es indudable que los grupos de presión tienen como objeto modificar no solamente la estructura del poder, sino la voluntad popular. O sea, actúan para arriba y hacia abajo. También la voluntad de la masa. Por eso utilizan varios instrumentos que ahora vamos a ver, varias herramientas distintas. En general, los grupos de presión son catalogados en la modernidad como los políticos, los religiosos, con sus sectas, los sindicales, los gremiales, los empresariales, nacionales y transnacionales. Más allá de ellos se han creado funciones multinacionales, los grupos de medios, que son más activos ahora en el siglo XXI que en el XX, los militares y los de las áreas de seguridad que en el empleo. Y muy activos últimamente, obviamente, grupos que antes no se consideraban en la categoría de grupos y que hoy no son, como son los carteles, que antes eran supuestas sociedades criminales, organizaciones semicriminales, y hoy en día ya se los puede considerar como que es esta manera del Estado, no se olviden eso. El Estado somos nosotros. Entonces, cuando logren hacer tambalear el Estado, hay que considerarlo como un grupo de presión permanente y bien organizado. Las características de un grupo de presión son cuatro, las principales. Uno, la capacidad organizativa. Como dijimos, no están agazapados, no son como sectas agazapadas. Dos, la manifestación clara de los intereses particulares o sectoriales. Tres, la presión que ejercen es siempre sobre el poder público o sobre el poder privado de las grandes corporaciones. Y cuatro, una cosa muy importante que yo creo que hace distintivo para lo que es definir un grupo de presión. El grupo de presión, señores, no asume responsabilidades. Primariamente, jamás. Que ponga la cara no quiere decir que diga esto lo hice yo.